Hola a todos, soy Germán Terz, como sabéis, estoy en el Parlamento Europeo, soy diputado de Vox y estamos aquí en el podcast habitual de, patrocinado por Patriotas por Europa para comentar una serie de cosas que están pasando. Están pasando, como digo, muchas cosas y no todas malas, muchas de ellas incluso muy buenas, que nos auguran cambios de tiempo y cambios de era, y a ver si dejamos atrás y pasamos página de una serie de pesadillas como este apagón que hemos tenido en España y que se ha extendido a Portugal, pero que el origen está en España. El origen está en España y el origen está en una política energética que se ha hecho basada fundamentalmente en la codicia de aquellos que con la banderita del ecologismo lo que han hecho son unos negocios para enriquecerse como si no hubiera un mañana. Todos aquellos en el poder y con contactos con el poder que están expropiando terrenos, están arrancando olivos, están destruyendo gran parte de zonas que no son en absoluto las zonas áridas de España, sino que son muchas de las zonas feraces y de las zonas de tierra buena, y las destruyen porque les conviene, porque hay cerca unas conexiones para sus granjas solares y para sus molinos de viento y matapájaros. Con eso están haciendo grandes fortunas unos cuantos, y a lo que no se han dedicado es a las infraestructuras necesarias para adaptarse a ese cambio total que están generando con una prisa enorme, porque quieren aumentar el botín sin parar, y quieren para ello también están amenazando y cerrando centrales nucleares y amenazando las que quedan, y las centrales nucleares acosadas, hay momentos en los cuales no tienen rendimiento, y entonces si no tienen rendimiento puede que estén paradas, y si están paradas por una cosa o por otra, pues se crea un desequilibrio entre un tipo de electricidad generada por unos y la de otros, ese desequilibrio que puede llevar a esto, si no hay unas infraestructuras como las que tenía que haber para hacer estas aventuras. Pero claro, ellos tienen más prisa por hacerse ricos que por crear infraestructuras como se debe. En ese sentido, nuestras catástrofes van por un lado por la ideología, porque sin duda hay un manto ideológico para toda esta corrupción colosal que se ha extendido por España como nunca. Nunca se ha robado en España como se está robando en este momento desde el poder. Nunca ha habido una corrupción tan obscena, tan extendida, tan impune y además tan impertinente, en el sentido de esa procacidad de quienes se creen realmente que jamás les puede pasar nada. Ahora están pasándoles cosas a algunos, tienen accidentes, actúan con tanto descaro que de repente pasan cosas como los de la mujer de Sánchez o el hermano de Sánchez, que ahora también ha sido procesado. Pasan una serie de cosas ante lo cual ellos reaccionan como siempre, utilizando toda su batería de comunicación. Ellos tienen prácticamente un monopolio, si no absoluto, sí casi absoluto, de los medios de comunicación, y con eso se dedican a descalificar y a insultar a quienes dicen la verdad y a protegerse entre ellos. Lamentablemente tenemos en España un partido que se dice de oposición y que después no lo es. Pasa en otros países también, pero en España es realmente lamentable lo que estamos viendo con el señor Feijóo. Lo vimos con el señor Rajoy antes, ahora con el señor Feijóo, que quería ahora estos días lo que quiere todos a una, dice, solidaridad con Sánchez, que es el responsable de este apagón, que como digo pudo costar vidas y que puede repetirse, y él es el responsable. No merece
ningún tipo de apoyo, desde luego no por parte de una oposición que quiere que España vuelva a reconstituir una democracia y que vuelva a tener libertades y que vuelva a tener de alguna forma una justicia que funcione, no una justicia absolutamente acosada por el poder, y desde luego queremos un poder legítimo, que no lo es, un poder legal, que tampoco lo es, un poder que sepa, que se presente al Parlamento, que tenga presupuestos, que tenga mayorías para gobernar y que tenga proyectos para gobernar y que no tenga proyectos simplemente para enriquecerse ellos y para mantenerse en el poder para su impunidad. En ese sentido, los que queremos realmente un cambio, que estamos en Vox, vemos perplejos, estupefactos algunas veces, pero no muy sorprendidos ya. Vemos cómo Feijóo y el Partido Popular, siempre en el caso de duda, están apoyando al Partido Socialista y a ese bipartidismo del cual se prometen ellos pues una especie de reparto del pastel, hoy por ti, mañana por mí. Por eso no persiguen tampoco a los criminales socialistas como debieran, por eso se les olvidan los crímenes y los desfalcos y la corrupción de los socialistas, porque piensan en la suya propia y que no querrían que se la persiguieran los socialistas. Normalmente se equivocan los del Partido Popular y por supuesto que los socialistas van detrás de ellos como si fueran un Doberman, pero ellos viven en esa ilusión de querer compartir con los socialistas, ser un poco como los socialistas, imitar a los socialistas con retraso para seguir en esa cena eterna o merienda perpetua que es lo que llama González Pons la alianza que tienen aquí en Bruselas, la alianza que tienen en realidad también en España, porque gritan mucho, se pelean mucho en declaraciones, pero después a la hora de la verdad al señor Conde Pumpido lo ha puesto Feijóo, al Tribunal de Cuentas lo ha puesto Feijóo, en los repartos de los cargos en el Parlamento se los han hecho juntos Sánchez y Feijóo. Todo esto son la acumulación de la cooperación permanente entre Feijóo y Sánchez. Después ya, como digo, palabras gruesas que se lanzan, pero poquito más. Y eso es lo que tenemos en España, mucha preocupación, porque el deterioro continúa. Este apagón ha sido simplemente una demostración más de lo mal que estamos. También las cifras del desempleo, que se han disparado en 200.000 parados más, son otra muestra de que el cohete va directamente contra un muro, y tenemos que reaccionar y hacer reaccionar a los españoles para que realmente sepan que solo hay una opción de verdad, que es la opción de la oposición radical y sin compromiso ni cuartel en contra de esa banda de delincuentes que gobierna España en estos momentos. Por lo demás, hablando de buenas noticias, también hay otras. Ha habido una serie de elecciones y hay una serie de sondeos que nos dicen cosas muy buenas sobre nuestros aliados en toda Europa. En Viena, este domingo, a pesar de que sigue siendo un bastión de los pocos bastiones que les quedan a los socialistas, pero yo conocí a los socialistas en Viena ganando por un 60%, y en este momento están en un 39%, que parece mucho y es mucho para los disparates que han cometido, pero los socialistas ya solo gobiernan en Viena y en un pequeño estado, y en realidad para toda Austria solo están en un 15%. Y nuestro partido, el FPÖ, que es el partido aliado de Vox, triplica prácticamente en estos momentos al SPÖ y también al Partido Popular. En Viena, como digo, un bastión socialista, los aliados de Vox han triplicado su resultado y se han situado como segundo partido en un 21%, mientras el Partido Popular se ha hundido y ha
acabado cuarto partido con un 10%, apenas llega al 10%, creo que al final se han quedado por debajo del 10%, es decir, en un dígito solo. Esa es un poco la evolución que estamos viendo en Alemania en los sondeos. Sube la AfD, baja la CDU. La CDU todavía no ha formado el gobierno con el SPD y ya no tienen en realidad la mayoría suficiente. En unas nuevas elecciones no podrían ya hacer gobierno y todavía no han hecho el gobierno. Es decir, que va a ser un gobierno que no va a traer ningún cambio para bien, va a ser un gobierno que va a fracasar también, y mientras tanto la AfD, que es un partido nacional, sigue subiendo y ya es el primer partido consolidado como el primer partido en Alemania. Aquí lo dejamos. Es un proceso más el que estamos viendo, proceso más de deterioro en España, de agudo deterioro en España y en Europa también, porque en Europa no han cambiado las cosas. Tenemos a von der Leyen, hubo un gran voto de giro hacia la derecha, pero la señora von der Leyen del Partido Popular se abrazó enseguida a los perdedores de la izquierda, y esa es la Comisión Europea que tenemos ahora mismo, la misma que nos ha traído a este empobrecimiento radical que se ha producido en los últimos 5 años en toda Europa. Tenemos menos seguridad y tenemos más pobreza, y tenemos, por supuesto, menos libertad. En eso estamos y eso es lo que queremos cambiar, y por eso os llamamos a mantener la guardia alta, a tener conciencia de los problemas que tenemos y a saber y no resignar nunca, y saber que hay una posibilidad real de cambiar las cosas para bien, de que empiecen a moverse las cosas y que tengamos unos gobernantes que cambien, que piensen en la población, que piensen en el pueblo, que piensen en la sociedad, que piensen en la economía real, y que estén lejos de esa ingeniería social y de esos inventos ideológicos que solo hacen daño. Y aquí os lo repetiremos y os lo seguiremos diciendo: nunca resignar, luchar sin cuartel y sin descanso contra la canalla socialista y por las naciones europeas, en libertad y con ley. Muchas gracias a todos en esta grabación, que es una grabación de Patriotas por Europa.